cada caso con el tema. O sea, no es necesario que sepan los hechos, ni que hoy van a leer la sentencia, pero sí que sepan relacionar el caso con el tema. Entonces, el primero es Saguir y Dik. Ustedes, yo creo que les sonará mucho el video más, que más menciona él y tal. Bueno, el punto es, Saguir y Dik son dos hermanos, un hermano que necesita un trasplante y la hermana. La hermana no cumple con los requisitos de la ley para ser donadora de órganos, pero no lo cumple mínimamente, o sea, por 2 o 3 meses. Entonces se presenta un recurso de amparo para ella poder donarlo, diciendo que esa norma va en contra de sus derechos. Por lo tanto, lo que analiza el tribunal en este caso es si se debe ver el estricto cumplimiento de una norma. Si el estricto cumplimiento de una norma se debe observar, se debe hacer cumplir, aun cuando eso crea una injusticia. ¿Por qué es una injusticia? Porque ella en 2 meses cumplirá perfectamente los criterios que pide la norma. Solo estamos hablando de que en 2 meses posteriores ya cumple con las normas. Entonces, se puede hacer un análisis desde un punto de vista positivista, es decir, el derecho prevé esto, hay que aplicar eso, punto. El derecho prevé que una persona menor de 18 años no pueda donar órganos, punto, eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer cumplir esa norma. Apelando también a otro principio, que es el de seguridad jurídica. Si yo permito que una menor de edad done un órgano, ¿qué impide mañana que hoy es una menor de edad de 17 años, 10 meses? ¿Qué impide mañana que un juez diga que una niña de 12 años pueda donar, etcétera, etcétera? Entonces, preveyendo que pueda pasar eso, se puede hacer cumplir la norma exactamente como está, preveyendo que pueda haber una vulneración de la seguridad jurídica. En cambio, también se puede apelar al principio de la justicia, es decir, esta norma, aunque no es en principio injusta, su aplicación va a crear una injusticia extrema, porque va a morir el niño y estamos hablando de 2 meses. Por lo tanto, en virtud del principio que apelemos, vamos a dar una resolución u otra. Esa es la relación que tiene con el tema. Analizando los dos ideales del derecho, la justicia y la seguridad jurídica, si nos vamos por la seguridad jurídica, no le dejamos donar, si nos vamos por la justicia, sí le dejamos donar. Esa es la relación que tiene con el tema. ¿Queda claro el caso Saguir y Dik? Una cosa, y también se podría hablar aquí, en este caso, de las distintas interpretaciones. En plan, lo que decías, es que lo siento porque estoy un poco perdida. En el sentido de, dependiendo de qué punto, de qué ideales tenga cada parte, puede ver unos ideales u otros. Por ejemplo, los procuradores, creo que son, buscan el ideal de seguridad, con lo cual ellos no ven la justicia. Pero en el otro caso tienen otros ideales, otros fines y ven otra cosa. ¿Podría decirle yo eso a Santiago? Sí, también. Se puede hacer, bueno, hablando de la interpretación, se puede hacer una interpretación finalista de la norma. La norma prevé que sea una persona de 18 años. Entonces, interpretando finalistamente la norma, lo que me tengo que preguntar es, el legislador, ¿qué supuesto hecho intentaba prevenir con la norma en cuestión? Y si mi supuesto hecho cumple con ese supuesto hecho. Es claro que el legislador, cuando dijo para ser donador de órganos hace falta ser mayor de edad, estaba pensando en proteger a los niños, pero no estaba pensando en proteger a una persona que en 2 meses ya va a ser mayor de edad. ¿Sí? Mediante una interpretación finalista de la norma también puedo llegar a la solución de que done el órgano. Ese es el caso de Saguir y Dik. Luego, otro caso famoso, Dik versus Palmer. Entonces, ¿cuáles eran los hechos de este caso? ¿Sí? Un nieto que mató a su abuelo para poder heredar, porque le iba a dejar toda la fortuna a él. Entonces, lo meten a la cárcel y cuando el nieto está en la cárcel dice, bueno, yo no niego que lo maté, voy a cumplir con la pena
pero cuando salga espero recibir lo que él me dejó en testamento. Espero recibir la herencia. El caso llega al Tribunal Supremo y el juez que resuelve este caso se enfrenta ante una norma que le dice que la voluntad del testador se debe cumplir letra por letra, es decir, si el testador al momento de su muerte tenía en su testamento que la herencia iba para su nieto, se le debe dar a su nieto, punto. Se debe cumplir la norma tal y cual se estipula. O apelar a un principio del derecho romano que es que nadie se puede enriquecer fruto de su propio crimen. Aquí se ve una contradicción entre un principio y una regla. La regla me dice, darle la herencia a su nieto, punto. Independientemente de lo que haya hecho. Y el principio me dice, no se la den, ¿por qué? Porque él cometió un crimen y darle esa herencia iría en contra del principio de que nadie se puede enriquecer fruto de su propio crimen. El juez que resuelve y el Tribunal Supremo que resuelve este caso apela a ese principio sobre una regla. Está el principio ese de que nadie se puede enriquecer fruto de su propio crimen y ese principio lo pone por encima de la regla que dice que a la muerte del testador se debe cumplir el testamento letra por letra. Esa es la relación que tiene, porque en este tema, si se acuerdan, mirábamos que el derecho también es un conjunto de materiales preceptivos y dentro de estos materiales preceptivos tenemos los principios y también tenemos la regla. Pues, en algunos supuestos pueden ser contradictorios. Puede haber un principio que me diga algo que va en contra de una regla o viceversa. Entonces la relación que tienen que hacer es esto, que hay un principio que se pone por encima de una norma o de una regla jurídica. ¿Queda claro el caso de cuál es su relación con el tema? ¿Sí? Luego el caso 3. ¿Quién me puede decir los hechos de este caso? Es el de Cataluña. Tenemos a un acusado, que era un empresario y catalán, que es acusado de rebelión, si no recuerdo mal, en el cual se le juzga y finalmente se dice que tiene que tener una prisión preventiva, pero alega tener una libertad personal, una falta de base por parte de los jueces y una falta en contra del principio acusatorio también por parte de los jueces. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que tienen que hacer con el tema? De que, bueno, tienen que saber el concepto primero de prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que prevén los jueces cuando, si no aplican esta prisión preventiva, la sentencia posterior que van a emitir va a estar vacía de contenido. ¿Por qué va a estar vacía de contenido? Porque una sentencia que condena a una persona de cumplir 20, 25 años de prisión, pero que la persona ya se fugó, que la persona ya no está en el país, no puede ser ejecutada. ¿Se ve? Y como no puede ser ejecutada, está vacía de contenido. Entonces, para que no existan estas sentencias vacías de contenido, estas sentencias que son inejecutables, se prevé la prisión preventiva. Entonces, el recusat sería desobediencia civil o acción revolucionaria. El que el haberse ido en contra de la... Sí. Bueno, depende. Yo creo que probablemente ninguna, porque... A ver, o sea, desobediencia ¿Se puede civil... considerar que él asume las consecuencias? Bueno, no sé, se entregó... Es que, bueno, no manejo muy bien el caso, pero no sé si se entregó o no. No se entregó. No, Porque si te detienen... Eso no es asume las entregarte. consecuencias. No, pero depende, si te detienen, cuando te dicen te detienen, está yendo en contra de tu voluntad. Si te entregas, o sea, la desobediencia civil sería, por ejemplo, que él hubiera dicho, bueno, yo voy a hacer lo que creo que es lo que debo hacer y me entrego a la justicia. Pero si te escapas, no es una desobediencia civil, porque estaría huyendo de la consecuencia. Y una acción revolucionaria, pues tampoco, porque no hay una resistencia activa.
él no está haciendo nada más de, digamos, eso se está limitando a no aceptar las consecuencias políticas, pero no está llevando a cabo opciones. Pues una vez que la relación, por favor. La relación, bueno, todavía no he llegado a la relación, pero ya llegaré. ¿Sí? Sí, era lo mismo. Bueno, entonces el concepto de prisión preventiva es eso. Una medida cautelar que si no se ejecutase, si no se hiciese esa medida cautelar, la sentencia posterior estaría vacía de contenido. ¿Por qué es polémica las medidas cautelares y la prisión preventiva? Porque va en contra de la presunción de inocencia. Si alguien aplica una medida cautelar, en cierto sentido estoy diciendo, estoy predisponiéndome como juez que esa persona ya es culpable. Y en el caso de este Jordi Cruzat, también está bastante polémico porque él no tiene ningún antecedente penal. Por lo tanto, no hay ninguna causa objetiva que me diga que estaría justificada una prisión preventiva. O sea, si es una persona que tiene un montón de antecedentes penales, claro que está justificado hacer una prisión preventiva, porque, digamos, hay causas objetivas que legitiman la prisión preventiva. Pero solo decir, yo considero que esta persona se va a fugar y no hay razones por las cuales se va a fugar, es contradictorio. Pero en el caso sí que decía como que había sospechas. O sea, en el caso sí que hablaban de eso. O sea, sospechas, pero qué tan fundadas son, bueno, eso es lo debatible de este caso. Ya, pero ya había alguien que ya se había fugado del partido. O sea, es como que lo relacionaron todo. Entonces no es que no hubiese nada por lo cual le estaban metiendo en prisión preventiva. Sí, o sea, eso sería el debate, ¿no? De si están justificadas estas sospechas, además que, bueno, a las personas se les juzga por sus acciones individuales, no por las acciones de su partido. Independientemente de si yo soy amigo de alguien que se fugó, eso no debería poder afectarme a mí. ¿Puedo decir eso en el examen? O sea, bueno, este es un análisis, digamos, ya un poco más abstracto, pero es lo debatible sobre este caso. Vale. O sea, lo debatible es si es suficiente o no como para meterlo en prisión preventiva, ¿no? Sí, si está justificado o no la prisión preventiva. Esa es la relación que tiene. Bueno, Y el concepto de prisión preventiva, que lo tienen que tener claro. Yo cosa que hace ocurre en este caso, que es que el juez aplica la prisión preventiva, pero nadie está pedido que lo aplique. Sí, es que el juez... Eso lo puede hacer un juez así. Sí, o sea, el juez siempre debe dar motivos de su... Hablábamos que la discrecionalidad de un juez no es ilimitada. Por lo tanto, el juez siempre está sometido a dar motivos. Pero que si esos motivos no obedecen a razones objetivas, es arbitrario. Lo que digo yo es que, justamente cuando dimos la discrecionalidad de los jueces, es en función de lo que dicen las partes. No es decir, yo puedo pedir al juez que haga algo, pero si no se lo... O sea, si yo no pido, por ejemplo, como fiscal, que acusen a alguien más de 5 años, el juez no puede ponerle más de 5 años a ese acusado. Bueno, en el caso de lo penal es complicado, porque ahí sí el juez actúa por oficio. O sea, el juez puede decir, independientemente de lo que haya en la parte, yo le doy tanto. Pero en lo civil sí, por ejemplo. Si yo tengo un pleito en lo civil, en el ámbito de lo civil, y digo, te reclamo una deuda de 10.000 y el juez dice, según mi investigación son 15.000, no puede sentenciar a 15.000, está vinculada a las alegaciones de las partes. Pero bueno, la relación que tienen que hacer es tener claro el concepto de prisión preventiva y entender de que un juez no tiene un ámbito absolutamente discrecional para dictaminar estas medidas cautelares. Siempre debe obedecer a razones fundadas. Y lo debatible del caso es si estas razones que da el juez son fundadas o no. ¿Queda claro este caso? Luego, este caso también es complejo. Este caso es el de la cláusula cédula y la hipoteca. ¿Se acuerdan de este caso? Es de los primeros que vieron, pero... Bueno, va un poco... Creo que era un señor que le pidió un préstamo al banco, creo que fue, y luego le estaban cobrando intereses que estaban por encima de lo que estaba establecido y él no lo quería pagar y ahí estaba como en préstamo. Sí, entonces, es de una persona que pidió un préstamo al banco, lo garantizó mediante la hipoteca de su casa,
se procedió al impago, o sea, él impagó una cuota, se procedió a la ejecución, luego de que se ejecutó el bien, aún así se le quería seguir cobrando intereses y él consideraba que una vez ya ejecutado el bien ya había saneado la deuda, porque ya se había pagado el capital, lo que a él se habían prestado, y por lo tanto no procedían estos intereses. ¿Por qué es debatible o cuál es la relación con las cláusulas suelo? Pues, la crisis del 2008 y luego del 2011 hizo que mucha gente impagara su hipoteca, algo que era súper, digamos, tradicional de la familia, que si algo pagan es hipoteca, porque perdían sus empleos, etcétera, procedían al impago. Entonces, todos esos contratos de cláusula suelo son los que se denominan contratos, digamos, en el que no hay una negociación por las partes. Las partes no negocian cada cláusula del contrato de hipoteca. Solo son contratos de adhesión, porque solo te adhieres o no, solo dices sí o no. No puedes negociar cada una de estas cláusulas. Y algunas de estas cláusulas, el derecho considera que son abusivas. Que van, porque no hay una negociación por parte de las partes, pueden ser que el abogado del banco incluya cláusulas que van en contra de los derechos del consumidor, que van en contra de los derechos del que firma la hipoteca. Por lo tanto, en virtud de la protección que se hace del consumidor, se puede declarar que ciertas cláusulas de los contratos de adhesión son abusivos, y por ser abusivos no vinculan. Eso fue lo que se hizo en este caso. Decir que la cláusula que incluyó el banco de que podía seguir cobrando los intereses después de ejecutado el bien que se hipotecó es abusivo, y por ser abusivo se tiene como no puesta, se tiene como que no vincula a las partes. Por lo tanto, no se procedió al pago de los intereses que se previó. ¿Queda claro? Entonces, bueno, recapitulando este caso. Es un contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca, por general, de hipoteca son contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Aquel contrato en el que las partes no negocian las cláusulas. No dicen, bueno, yo esta cláusula creo que se debería hacer así, no así, y empiezan a negociar. Sino que los contratos de adhesión son predispuestos por una de las partes redacta el contrato, y la otra parte se limita a decir, acepto o no todas las condiciones del contrato. Y al aceptar o no todas las cláusulas del contrato, puede ser que acepte cláusulas que son abusivas. Y estas cláusulas abusivas pueden ser sometidas a un control judicial, a un control del juez. Y si un juez determina que esa cláusula es efectivamente abusiva, se declara nula y por lo tanto no vincula a las partes. Las partes no tienen el deber de cumplir esta cláusula. Esa es la relación. Pero, o sea, se aplicó ese impuesto porque el señor Carmelo pidió otro préstamo de 8.000 euros que el banco no estaba seguro si estaba destinado para una adhesión al contrato de la hipoteca o si había pedido 8.000 euros para el tráfico mercantil y entonces no entrarían los mismos impuestos. Claro, de ahí puede salir la relación. Sí, también. Es una pregunta muy fundamental para el juez. En ese caso. A ver, también es que lo que en el fondo está diciendo eso es, o sea, un consumidor es toda persona que celebra un contrato más allá de su actividad comercial. Si yo celebro un contrato para mi actividad comercial, ya no soy consumidor. Por lo tanto, el control de abusividad ya no se puede hacer.
ya no puedo decir, esta cláusula es abusiva, sí o no. Y con un juez revisa esa cláusula. ¿Por qué? Porque no soy consumidor, soy un comerciante. Entonces, eso es un poco la alegación del caso. Por lo tanto, al ser comerciante, no se puede controlar la abusividad de una cláusula. Por lo tanto, no, ya estaría vinculado Carmelo a cumplir esto. Pero bueno, lo relevante es saber qué es un contrato de adhesión, la hipoteca y por qué, si se declara la abusividad de una cláusula, no vincula. Contrato de adhesión es el que una de las partes redacta el contrato y la otra parte solo se limita a decir sí o no a todo lo del contrato, a todo lo que estipula el contrato. Ese es el tema 4, ese es el caso 4. ¿Sí? Entonces, decimos que la relación con el tema es, si no lo casualidad, si es materialmente justa, ¿no? Bueno, es que también, bueno, eso sí, se me había olvidado decir, el decir que una cláusula es abusiva, viene en el fondo, digamos, decir que esa cláusula es injusta. Por lo tanto, al ser manifiestamente injusta, no vincula a la parte. Esa es la relación con el tema. Sí. Bueno, el caso 5 de la incineración, ¿quién se sabe los hechos de este caso? No, no. ¿Sí? Bueno, era una madre que tuvo un aborto porque el hijo iba a nacer con problemas severos. Entonces después ella estaba pidiendo que se le devolviera el feto para poder cremarlo y se basaba en su libertad religiosa porque a una mujer musulmana un tiempo antes se lo habían permitido, pero luego como que estaban hablando de que los hechos del caso no eran lo suficientemente parecidos porque la mujer musulmana fue un aborto espontáneo y también como el profesor Cienciardo que no era coherente que ella alegara libertad religiosa por ser católica si ella había tenido un aborto, digamos, y ahí era lo Bueno, mismo. entonces, este caso es interesante, pero no tiene mucha relación con el tema 5. El tema 5 es actividad o proceso, de cuando se aplica a los jueces. Pero bueno, de este caso lo importante se relaciona más, digamos, con el tema 9, el tema 10, pero no tanto con el tema 5. Bueno, lo importante es saber que es polémico que hoy en día, como se puede saber de antemano si un bebé va a nacer con problemas, va a nacer con enfermedades, que cada vez se están haciendo más abortos. Digamos, si una persona va a tener un hijo con síndrome de Down, cada vez más se aborta si se sabe que de antemano que van a nacer con síndrome de Down. Entonces lo polémico es si esta mujer que decidió tener un aborto puede alegar que luego se le dé el derecho a integrar al feto. En este caso también hay un voto particular muy interesante de un juez católico que dice que sí tiene el derecho de integrar. Todas las personas, tanto ¿cómo? ¿De qué? Enterrarlo. Enterrar. Ahora. Sí, de integrar, o sea, de darle, digamos, sepultura, digamos, es algo vinculado con la dignidad de la persona, el derecho a eso. Sí, relacionado con el tema 5, sí que, o sea, se podría considerar que el juez tuvo que determinar si se trataba de, a través de un informe histórico, etc., si eran restos quirúrgicos o si eran restos jurídicos. Es un punto que creo que se puede relacionar con el momento aplicativo del juez. Sí, o sea, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre quirúrgico? Va por las semanas, no se las semanas exactamente. Bueno, pero digamos, lo importante de este caso es saber de que lo polémico, digamos, es que cada vez más se puede saber cómo van a nacer el bebé y que cada vez más se practican más abortos a bebés que se sabe que van a tener problemas. Y si se puede alegar el derecho de libertad religiosa, sí.
¿se podría relacionar este caso con el tema 3? En plan, la técnica. ¿Por qué? Porque la mujer habla de un caso que había pasado antes que era muy parecido, pero debido a que aquí, con el Civil Law, no se tiene por qué tener en cuenta el precedente, no se tiene en cuenta el caso de la mujer musulmana. Se habla de él, pero no lo cogen como base fundamental. Pero de haber pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, posiblemente sí que lo hubiesen tenido más en cuenta. ¿Se podría decir eso? Sí, también eso, de que el precedente, bueno, en el siglo se dice que no vincula, ¿sí? Claro, pero creo que la del musulmán era un resto humano, o sea, era considerado un resto humano, y en este caso creo que era quirúrgico. Ya, pero es que en el caso, creo recordar que el juez, cuando dan la conclusión, o sea, la resolución del caso, dice que aquí no se tiene por qué tener en cuenta el precedente del caso de la mujer musulmana. Lo dice. Sí, entonces... Claro, porque es diferente. En el fondo es No, diferente. decía que porque aquí no es necesario, no decía por lo de los casos, sino porque aquí en España no se tiene por qué tener en cuenta casos anteriores similares. O sea, lo pone en el caso, o sea, es lo único que recuerdo. Creo que lo que te estás refiriendo es que también citan varios casos, pero a nivel europeo, que era que sí que en Suiza o en otros lugares que habían habido como casos parecidos y entonces el tribunal decía, ok, pueden citarlos, pero nosotros no tenemos que guiarnos basados en ellos, más que el de la musulmana. La musulmana creo que no era igual. Entonces, también a tener en cuenta, en el siglo se dice de que el precedente no vincula, pero también el precedente vincula en el sentido de que si el juez quiere dictaminar algo en contra de ese precedente, tiene que justificarlo. Por lo tanto, la apelación que ella estaba haciendo ante un supuesto hecho distinto, ante un supuesto hecho idéntico, se resolvió de manera distinta, iría en contra del principio de igualdad. Por lo tanto, si un juez se quiere desmarcar de una jurisprudencia de casos anteriores y es un supuesto hecho idéntico, lo que tiene que hacer es justificar cuál es la razón por la cual en un caso se resuelve así y en otro caso se resuelve de otra manera. ¿Se ve? Ese es Entonces, básicamente, este caso habría que relacionarlo con el tema 10. Bueno, el tema 10, sí, con el tema 3 también, como decías, pero no tiene mucha relación con el tema 5. Por eso yo creo que es un caso porque es polémico y pone de manifiesto varios principios. Queda claro el caso 5, el tema 5. Luego está el caso de la cámara. En este caso, se instala una cámara para saber si la trabajadora está o no robando. ¿Cuál es el análisis que hace cuál es la alegación que hace la trabajadora? Bueno, dice, eso va en contra de mi privacidad, de mi derecho de intimidad. Y el tribunal lo que hace es analizar el principio de proporcionalidad del que hablaba. El principio de proporcionalidad tiene tres vertientes. Primero, la medida debe ser necesaria, debe ser idónea y debe ser proporcional en sentido estricto. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Entonces, toda limitación a un derecho. Nadie niega que la trabajadora tenga un derecho a la privacidad. Eso está claro en el caso. Lo que se debate es si se puede hacer una limitación al derecho de privacidad justificándola en la razón objetiva que tiene el empleador de saber si sí o si no le están robando. Entonces, para saber si esa limitación está justificada, se debe hacer una aplicación del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad dice
toda limitación a un derecho fundamental tiene que estar necesario, debe ser necesario. ¿Qué es que sea necesaria? Que sea necesaria quiere decir que no existe una medida alternativa menos lesiva de ese derecho que igualmente me considere el fin. Luego, que sea idónea quiere decir de que la medida en cuestión que estoy tomando resuelva el problema que quiero resolver. Si la limitación es idónea, si esta limitación, digamos, es precisa para resolver la cuestión que estoy intentando resolver. Y luego, si es proporcional en sentido estricto, es si me representa más ventajas que perjuicios. Esas son las tres vertientes del principio de proporcionalidad. Entonces, en el caso de Cataluña también podemos hablar del principio de proporcionalidad. Sí, toda limitación de un derecho fundamental se tiene que tener en cuenta. Igual lo que les decía, en el caso de las mezquitas, también se tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque toda limitación de un derecho fundamental tiene que tener en cuenta ese principio. Entonces, ¿la medida es necesaria o hay otra medida alternativa que me consiga el fin? La medida es idónea, es decir, ¿resuelve el problema en cuestión o es totalmente arbitraria poner esta medida? Y por último, me representa más ventajas que beneficios. Si es así, pues sí, la medida está justificada. En este caso, ¿qué dictaminaron? Si estaba justificado o no. La respuesta de la Cámara. Que sí. Que sí está justificada. Entonces, bueno, en aplicación de este principio, consideró de que sí era necesaria, de que no había otra medida alternativa, de que sí es idóneo, porque de hecho se vio que sí estaba robando, y luego es proporcional en sentido estricto. Y aquí es donde se debate si vale la pena justificar o limitar tanto el derecho del trabajador a la intimidad en busca de saber si me están o no robando. Además, lo que dijo el tribunal en este caso es que las actividades que lleva a cabo un empleado no son parte de ese subsistema de la vida privada que mirábamos antes, sino que es parte del subsistema público. Las actuaciones de los trabajadores están abiertas al público, sobre todo si están trabajando en una tienda que está abierta al público. Todas las actuaciones están abiertas al público. ¿Sí? Se viola, o sea, la trabajadora ha alegado el derecho a la privacidad, a la intimidad, pero cuando ella roba, ¿qué derecho del dueño se está violando? ¿El de la propiedad privada? Sí, bueno, No el derecho a percibir un beneficio, el derecho a... O sea, si pones una tienda, tenés derecho a percibir un beneficio sin que te roben. Bueno, además que le estaba robando a la tienda, por lo tanto, derecho de propiedad. ¿Se entiende esto? La aplicación del principio de propiedad. La relación es de subsistema. Sí, y hay actuaciones que son parte del subsistema público y hay actuaciones que son parte del subsistema privado. Y en este caso lo que hizo el tribunal es decir, la actuación de un empleado que trabaja, sobre todo si trabaja al público, abierto al público, se atiende en una caja, es parte del subsistema público y no del subsistema privado. Por lo tanto, aquí el derecho de intimidad no puede. No tiene nada que ver el derecho de intimidad cuando se está actuando frente al público. ¿Ves? ¿Queda claro la aplicación del principio? Bueno, este caso casi que me lo salto porque, bueno, no tiene cero relación con el tema y me dijo César, bueno, es un caso interesante pero no tiene relación con el tema. Más me parece interesante que entiendan la objeción de conciencia, la desobediencia civil en este tema, eso es lo más importante. Y él creo que le ponía extractos de una película. ¿Lo hizo este año también? El del avión. No, el del soldado. El del profesor. No, el de los soldados. De cuestión de honor. Tom Cruise, no puso eso. Esto es lo que ponía el avión al revés. Sí, pone cuestión de honor. Pero No, pone cuestión es cuestión de honor, esa peli. La película cuestión de honor.
Pero eso no, ¿se lo puso o no se lo puso? No, los deja nadie, pero lo único que nos puso él. No, el del avión. Bueno, entonces nada, este caso casi no vale la pena analizarlo porque no tiene mucha relación con el tema. Entonces no va a preguntar. O sea, me dijo que no tenía relación, así que no creo que... Entonces, si sale el tema 7, ¿de qué caso hablamos? Nada, no porque no hay tendría por qué relación. hablar de un caso, pero... ¿Perdón? O sea, si manejar bien el caso, mencionar el caso, pero no tiene relación con el tema. Y no hay Si lo ni- manejas bien, si no, nada. ¿Y crees que no hay ningún caso que tenga? Se ve eso, lo del tema 7 es que se sea conmigo de que no tenía relación Sí, completa con el tema. no, me refiero a que de los casos que hemos dado, ¿no crees que se pueda relacionar ninguno al tema 7? Habría que ver, pero bueno, no creo. No hay ninguno que hable de la muerte inconsciente, del evento así. Así que bueno, tampoco hace falta que todos los temas se relacionen con todos los casos. Bueno, el tema 8, este sí es un caso que se relaciona bastante con el tema. Este caso es de unos padres que se divorcian, deciden que la hija o el hijo va a vivir con uno de los padres, luego viene la madre y se lo lleva. Se lleva al hijo, alegando de que, bueno, va a estar, y pasa un tiempo y dice de que en virtud del interés superior del menor se tiene que quedar con la madre y no con el padre, aunque había pasado lo contrario. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene este caso con el tema? Que hay dos derechos subjetivos en pugna. Está el derecho de la patria potestad del padre y luego está el interés superior del menor. El derecho que tiene el menor a vivir en un ambiente donde él se desempeñe mejor. Hay dos derechos subjetivos en pugna. Yo le hablaba en este caso de que se aplica una cuestión de la que surge, o sea, de la cual habla un autor que es famoso que se llama Robert Alexi. Pero Robert Alexi dice que cuando hay dos derechos subjetivos en pugna, lo que se debe hacer es ponderar ambos derechos. No es que un derecho se considere que no existe o que no se tiene que tomar en cuenta en este caso, pero se considera que en esa virtud de ponderación hay un derecho que es, en este caso, superior al otro. Por lo tanto, tiene primacía sobre el otro. En este caso, el derecho de interés superior del menor tiene primacía sobre el derecho de la patria potestad que tiene el padre. Por lo tanto, analizando el interés superior del menor, se tiene que dejarlo en el ambiente que él se va a desempeñar mejor. Se limita el derecho de patria potestad del padre en virtud de esa ponderación que hacemos de los derechos. Esta es la relación que tiene con el caso. Cuando hay dos derechos subjetivos en pugna, se ponderan. Se ve, chocan dos derechos subjetivos, bueno, hay que ponderar. Igual se aplica sobre el otro. Y en este caso es el interés superior del menor sobre el de la patria potestad. ¿Sí? ¿Qué derecho es el que tiene la madre? Perdón. Bueno, la madre alega que el hijo va a estar mejor con ella que con él. Por lo tanto, apela el interés superior del menor. Al final acaba el padre con el niño, ¿no? No. No, la madre. Acaba la Acaba la madre. madre. Por eso, porque se aplica el interés superior del menor por encima del derecho del padre. ¿Queda claro este tema? Este caso y la relación. Luego, otro caso importante de acá ya Murillo, que es una serie de familias están en proceso de fecundación in vitro cuando se declara que la fecundación in vitro es ilegal en Costa Rica. Por lo tanto, ellos apelan a distintas instancias alegando que eso va en contra de su derecho a una familia, el derecho a la reproducción, etc. Luego el caso llega a la Corte Interamericana de Justicia. Y la Corte Interamericana de Justicia reconoce su derecho y sentencia de que Costa Rica está vulnerando el derecho de estos padres a obtener una familia. ¿Cuál es la relación que tiene estos hechos con el tema?
Bueno, la relación que tiene es que, si se acuerdan, en el tema 9 mirábamos la interpretación del juez, que el juez no es un mero aplicador del derecho, sino que además tiene que interpretar. Por lo tanto, si un juez interpreta que ya hay vida desde la fecundación, va a llegar a una respuesta totalmente distinta a si considera de que hay vida desde la concepción. Si hay vida desde la concepción, nunca estaría justificado la fecundación in vitro. Si hay vida desde la fecundación, sí estaría justificado la fecundación. Por lo tanto, en virtud de la interpretación que haga el juez de cuándo comienza la vida, va a llegar a una solución u otra. ¿Sí? Que también era importante el tema del significado que se da a la palabra persona, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es persona? Persona es de 0 a 14 días desde la concepción. ¿Eso ya es persona o no es persona? O es persona desde que ya se fecunda el óvulo. Si es persona desde la concepción ya tiene un derecho, por lo tanto la fecundación in vitro no estaría justificada. En cambio, si no es persona, no estaría justificado. ¿Por qué? Porque es algo más, es algo que no tiene derecho. Sujeto de derecho, ¿quién es? Persona. ¿Queda claro esto? Bueno, esa es la relación que tienen. La interpretación del concepto, como decía Íñigo, del concepto de persona y además la interpretación de cuándo comienza la vida que tiene cada juez. Luego, otro caso famoso es el de Roe Wade, en el que una mujer alega que en Texas se está vulnerando, mediante las leyes que prohíben el aborto, está vulnerando su derecho a la privacidad. Este caso llega al Tribunal Supremo y lo resuelve lo que se llama Hugo Black. Hugo Black era un juez que estaba a punto de retirarse. Y él escribió en su biografía que él consideró que este caso era su legado para la humanidad. Entonces, en virtud de él, digamos, él decía, como después de este caso me jubilo, pero antes de jubilarme quiero dar un legado. Y hizo este caso. ¿Cuál es el análisis que hace Hugo Black para este caso? Bueno, es lo que dice es: todas las personas tienen un derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque el análisis que hacemos de todos los derechos de la Constitución, aun cuando no hay un derecho explícito a la privacidad, se entiende que si yo le permito a la persona desempeñarse en su casa como quiera, porque eso es un derecho en Estados Unidos, el derecho a la privacidad dentro de mi casa, el derecho a que nadie me haga sentir mal sobre mi persona, todos esos derechos en su conjunto analizados, lo que me están diciendo es que todas las personas tienen un derecho a la privacidad. Si todas las personas tienen un derecho a la privacidad, las mujeres también. Entonces, analizando que las mujeres tienen ese derecho a la privacidad, el embarazo también forma parte de ese derecho. Y la interrupción del embarazo también forma parte de ese derecho a la privacidad. Por lo tanto, la injerencia del Estado... ¿sí? Pero también entraría un poco, ¿no?, la interpretación o el concepto de persona. Claro, entonces, ¿qué dice Black en este caso? Dice, el concepto de persona tiene distintas interpretaciones. Yo puedo decir que una persona es persona filosóficamente, biológicamente, científicamente, etc. Y como no hay un consenso sobre cuándo comienza la vida, sobre cuándo los seres humanos somos personas, como no hay un consenso sobre eso, no voy a entrar a yo decir cuál es el concepto de persona. Él elude decir cuándo comienza la vida. Él lo que dice es, yo reconozco que hay un derecho a la privacidad de la mujer, que ese derecho a la privacidad engloba también el embarazo,
y por lo tanto engloba también la interrupción de ese embarazo. Y la, digamos, intervención que tiene el Estado sobre ese embarazo solo está justificado cuando se va desarrollando la vida. Por lo tanto, él dice, en los primeros 3 meses hay derecho a la privacidad a ultranza de la mujer y muy poco derecho a la vida del ser humano, y yo no voy a decir cuándo comienza su derecho a la vida, solo sé que hay muy poco. En los 3 meses posteriores, es decir, de 3 a 6 meses, se ponen casi al igual. Por lo tanto, ya se pueden poner limitaciones a la interrupción del embarazo, pero siempre es un derecho de la mujer interrumpirlo. Pero se pueden poner limitaciones, se pueden poner requisitos para los cuales abortar. Y en los últimos 3 meses, lo que él dice es, prácticamente ya no hay derecho de la privacidad de la mujer y hay mucho derecho a la vida del feto. Por lo tanto, casi la decisión de abortar o no ya no es prácticamente de la mujer, sino está sometida a los criterios que busque el legislador en ese estado. Ese es el análisis que hace Roe Wade. Pero lo importante es decir que hay un derecho a la privacidad, que según Roe Wade ese derecho a la privacidad incluye el derecho a interrumpir el embarazo, y que el juez no determina cuándo comienza la vida, porque hay distintos criterios. Y como no hay consenso, él no va a imponer su opinión sobre las demás. Por lo tanto, elude decir cuándo comienza la vida, en este caso. ¿Se ve? Y aquí habría que hablarle de Herbada, ¿no? Básicamente. Bueno, ya después podrían hacer una crítica, pero ya esto sería posterior, pero pueden hacer una crítica de Roe Wade, en qué se equivoca el análisis de Roe Wade o en qué acierta, etc. Pero eso, digamos, ya es personal de cada uno. Sí, hacía una pregunta que era que cuando un gobernador podía poner ideología en un vídeo en contra del aborto, no me acuerdo de en qué etapa se podía poner ese vídeo. De los 3 a 6 meses. Entonces se puede poner un vídeo con ideología. El segundo. O sea, de los 3 a 6 meses ya el legislador, ya el gobernador puede poner limitaciones a abortar. Una de esas limitaciones puede ser tener que ver un video sobre el aborto antes de abortar. Vale, pero metiéndole información ideológica, ¿sabes? Ahí ya sería Ahí más ya es de 6 a debatible. 9. ¿Cómo? Ahí ya es de... Debatible si puedes conseguir a Jesús un imposicionador, sí. ¿Me puede repetir cuál es la relación, por favor? ¿Cómo? La relación, ¿me la puede repetir, por favor? La relación. Bueno, como el tema 10 habla sobre el sujeto del derecho, de cuándo comienza la vida, entonces la relación con el tema y el caso es que según Javier Herbada, según Cienciano, la vida comienza desde la concepción, y que en el caso Roe Wade evitan hablar sobre cuándo comienza la vida. ¿Y cuál es la justificación que da para evitar hablar sobre esto? Él dice, hay distintos criterios para determinar cuándo comienza la vida. Y adoptar uno sobre otro, y todos tienen igual de validez, y adoptar uno sobre otro sería imponer mi pensamiento sobre el de los demás. Imponer mi opinión sobre la de los demás. Por lo tanto, en busca de no hacer eso, no voy a imponer mi criterio sobre el de los demás. No hay un consenso sobre cuándo comienza la vida, por lo tanto no voy a determinar yo en esta sentencia cuándo comienza la vida. ¿Se ve? Bueno, el tema como faltan 2 casos. El caso Ramos del Campo, eso, pero ¿quién se acuerda de los hechos? Ramos del Campo era un trabajador, representante de un sector industrial, que es despedido de forma improcedente por parte de la empresa. Luego el Ministerio dice que ese despido en primera instancia ha sido ilegal, o sea, ha sido improcedente. En segunda instancia, al presentar recurso, dicen que sí que ha sido procedente, llega a la Corte Interamericana y en función de sus derechos básicos de trabajar, de derecho al trabajo y demás, se le da la razón. Vale.
acuerdan que el caso 11, era el tema 11 era sobre la justicia. Entonces, para considerar que un despido está justificado o no, se debe primero analizar qué relación tienen el empleador y el empleado. ¿Qué relación de justicia? ¿Se acuerdan que mirábamos que hay tres tipos de justicia? Justicia general, justicia distributiva y justicia conmutativa. Entonces, primero hay que determinar qué relación tiene el empleado y el empleador. Y en virtud de esa determinación que hagamos, vamos a ver si el despido está justificado o no. Esa es la diferencia. Por eso es importantísimo tener claro cuáles son los tipos de justicia. Porque en virtud de una relación de justicia se va a llegar a un resultado. Si hay una relación de justicia distributiva, el despido puede o no estar justificado. Si hay una relación de conmutatividad, el despido puede estar o no justificado, pero va a ser respuestas totalmente distintas en virtud de la relación de justicia que digamos que hay. ¿Sí? ¿Podrías explicar brevemente qué son los derechos de primera generación y los de segunda generación? Porque yo no lo entendí. Vale, entonces, hay una doctrina que dice, bueno, esa es una distinción, la verdad, que se hace poco ahora. Pero la doctrina, eso es lo que defiende es que hay derechos, digamos, de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y que en virtud de si sean derechos de primera generación, de segunda generación o de tercera, van a tener una protección u otra. Los derechos civiles y políticos, que son los derechos a los que está apelando el trabajador en este caso, se considera que son derechos de tercera generación. El derecho a la vida es un derecho de primera generación. ¿Cómo digamos hacer una clasificación de los derechos y que la protección de esos derechos va a tener una protección u otra dependiendo de la clasificación que hayamos hecho previamente? Pero ya te digo que esta distinción de primera, segunda y tercera generación es un poco antigua y en general no se suele hacer. No. Sí, no se suele hacer sobre todo porque se considera que todos los derechos están en igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando chocan, Es que él... ha surgido una nueva doctrina, digamos, que es la de Alexis. Que Alexis lo que dice es, todos los derechos están en igualdad de condiciones. Cuando chocan, no se puede decir que hay uno que siempre va a ser superior que otro. Por lo tanto, cuando chocan, lo que se tiene que ver es si hay una regla de ponderación. ¿Cuál pondera sobre otro? Pero en el caso concreto, no en abstracto. Es que Ciancierdo dijo algo, explicó el por qué este señor, en vez de haber llevado es que no me acuerdo del caso, en vez de haber llevado un derecho que él podía defender, llevó otro. Y no sé, explicó algo que era bastante interesante, pero como no lo entendía, me perdí. Sí, bueno, pero eso, lo de los derechos de primera, tercera, no sé si eso, o sea, de este caso no lo Sí, vimos, fue en este caso. pero no sé si esa distinción es una distinción clásica, pero que ahora ya no se suele hacer mucho. Creo que lo que te refieres es que él fue con el tema de la discriminación y no con el despido en sí, porque el despido es algo que generalmente se trata en tribunales nacionales y no lo ve la Corte Interamericana, pero que si él alegaba, en vez de la parte del despido, dejaba eso de lado y se enfocaba nada más en la parte discriminatoria, sí podía llevarlo a la Corte y por eso fue que se fue por ahí. Eso. No puede ser. Dijo que fue como una estrategia del abogado. Y luego el... 2000. En el tema 12 y 13 me dijo que vieron el mismo caso. Este es el caso del despido discriminatorio en España. Se despide a una mujer, digamos, diciendo por unas razones, y luego esta mujer se da cuenta que está embarazada y alega que ese despido es improcedente, está injustificado. ¿Qué pasa? Que en este caso ni siquiera la mujer sabía que estaba embarazada, mucho menos el empleador. Por tanto,
lo que el análisis que hace el Tribunal Constitucional es que independientemente de si el empleador o la mujer sabe que está embarazada, todo despido que se haga mientras está embarazada es injustificado. Está injustificado. Esto es, según el análisis que se hace sobre esta sentencia, es un intento de protección a la mujer por parte del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional se hace la pregunta a sí mismo: si yo permito que un empleador alegue que él no conocía sobre el embarazo, eso vaciaría de contenido las normas que prohíben que se pueda despedir a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante todos los empleadores dirían que ellos no sabían que estaba embarazada la mujer. ¿Ves? Para que no estén vacías de contenido estas normas, lo que voy a hacer es decirte que todo despido mientras la mujer está embarazada es injustificado, ya sea que sepa o no sepa el empleador, para que no haya estas alegaciones ficticias de decir yo sabía y por lo tanto está justificado. ¿Y el despido sería nulo o improcedente en este caso? Bueno, eso dependería, pero al final ¿sí? Ya nulo, ¿no? ¿Por qué? O sea, es que la norma dice todo, digamos, todo. Podría ser o nulo o procedente. ¿Cómo? O sea, podría ser nulo porque sabe que se está embarazada, o procedente porque a pesar de que esté embarazada, pues ha hecho otros actos que iban en contra del peso. O sea, tiene un motivo nulo, justificado. procedente o improcedente. Pero bueno, o sea, yo es que no lo entiendo, o sea, ni ella sabía que estaba embarazada y la despiden. O sea, y declaran despido improcedente o nulo. Claro, entonces, algo que pueda parecer contradictorio, lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, yo sé que no tiene sentido hacer que este empleador, que probablemente no sabía que ella estaba embarazada, no la pueda despedir. Pero, como quiero proteger a la mujer, quiero proteger que ningún otro empleador pueda decir que él no sabía y que por eso la despidió, voy a dictaminar de esta forma. Pero ¿Por estaba qué? aprobado, ¿no? ¿Qué? Estaba aprobado, ¿no? ¿O no? Claro, es que lo que dice el Tribunal Constitucional es, si yo sentencio de otra forma, si yo digo que está justificado despedir a las mujeres embarazadas si no se sabe que están embarazadas, ¿qué va a pasar el día de mañana? Todos los empleadores van a despedir a las mujeres y van a decir que ellos no sabían que estaban embarazadas. Pero estaba aprobado, ¿no? Que la mujer no lo sabía, o sea, que lo descubrió después de haberle despedido, o no se pudo probar. O sea, ellos presentaron pruebas de que ella no sabía, que ni ellos sabían, pero, digamos, por seguridad jurídica lo que hacen es decir, no vamos a entrar a valorar las pruebas. Vamos a decir que todo, siempre que la mujer esté embarazada, el despido es improcedente. Bueno, vale. Porque es injusto, sí, pero es seguro. Porque si no, todo empleador diría que él no conocía del embarazo de la mujer. Pero una vez se declara despido improcedente, al que le había despedido, ¿le ocurre algo o no? Sí, o sea, debe indemnizar y reintegrar. Bueno, vale. Creo que era despido nulo, porque cuando se considera que se está violando un derecho fundamental, el despido debe ser considerado nulo. Y ahí se consideraba que el despedirla por estando embarazada era violar un derecho fundamental. Aquí es donde Cienciano hizo una distinción, no me acuerdo si era igualdad formal y material, ¿era? ¿O cómo era que la Sí, bueno, que lo vimos en el tema 11. O sea, los tipos de igualdad. Pero bueno, este caso es criticado porque hay un concepto que es desarrollado en Estados Unidos, que a veces intentan adoptar los tribunales europeos, que es el concepto de acción positiva. La acción positiva es, digamos, como proteger grupos que se consideran que están discriminados y hacer normas que
digamos, los protejan. Una de estas normas es que no se pueda despedir a una mujer embarazada. Entonces, en protección de esa norma, lo que el Tribunal Constitucional dice es: hay que considerar que todo embarazo, todo despido, cuando la mujer está embarazada, es improcedente. ¿Por qué? Porque si no, los empleadores dirían que no sabían. Y como eso va en contra de la seguridad jurídica, no lo puedo permitir. Y en el caso de que la mujer estuviera embarazada y hubiera cometido cualquier cosa, por muy leve que fuera, para poder declarar despido procedente, sería, o sea, ¿se podría declarar despido procedente o por el hecho de que la mujer estuviera embarazada se declararía nulo? Claro, entonces ahí ya sería una cuestión más de laboral, que bueno, yo no le he dado todavía, pero digamos laboral, lo que te dicen es, cuando hay un contrato, hay causas objetivas para despedir. Por ejemplo, si te roban. Pero eso, una vez que la mujer ya está embarazada, tenés que pagarle tanto de 3 meses después, 3 meses antes, aunque haga lo que sea. Porque es una protección que se hace a la mujer. Bueno, pero Creo que en el propio artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores se considera esa posibilidad y se podría tomar como un despido disciplinario. O sea, si la mujer tuviese causa y hubiese hecho algo Causa malo. objetiva de despido. Sí. Vale, pero eso ya es más derecho laboral, que ya se sale un poco de lo... Pero bueno, la relación que tienen que hacer con el tema es eso, o sea, decir que en protección de la mujer lo que hace el tribunal es ver la seguridad jurídica por encima de la justicia. Entonces, o sea, considerando que es injusto, optan por la seguridad jurídica. Sí. Aun cuando sea injusto, optan por la seguridad jurídica. No obstante, Lenin, también igual aquí también sería importante que hablemos, o sea, si nos saliese este tema, igual es importante también hablar sobre lo que dijo de los casos del Supremo que llegaban al Constitucional, la relevancia que tenían esos casos y si realmente era importante que llegasen todos los casos al Tribunal Constitucional, como este. Perdón. Bueno, pues no sé, Ciantierro dijo que al final si todos los casos llegaban al Tribunal Constitucional, como que esa autoridad suprema que tenía el Constitucional Supremo perdía... ¿El Tribunal Supremo? Sí, o sea, porque el Tribunal Supremo, o sea, el tema estaba en mirar si realmente esta sentencia de esta mujer que había, o sea, eso era lo que decía el voto decidente. Había que mirar si esta sentencia que había llegado al Constitucional era realmente relevante o si se podía haber quedado en el Tribunal Supremo y se podía haber solucionado ahí. Entonces, o sea, es totalmente lógico. Al final, si cogemos todos los casos que tienen una supuesta duda que se considere razonable y los mandamos al Tribunal Constitucional, al final terminan llegando todos los casos y al Tribunal Constitucional deben llegar los casos que son realmente importantes, en los cuales se estén violando derechos fundamentales y que tengan real... O sea, sí, o sea, bueno, ya para acabar, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho desde 10 años para acá, es decir, solo va a entrar a valorar casos en el que haya un interés objetivo y enumeran las distintas causas por las cuales puede analizar el Tribunal Constitucional un caso. Aun cuando hay una vulneración de un derecho, no siempre va a entrar al Tribunal Constitucional, porque para eso están en instancias superiores, solo cuando hay un interés objetivo. Y bueno, si queda claro este caso, lo dejamos aquí. Lenin, si apruebo te regalo bombón. Pero, a ver, el lunes está abierto. Sí. El lunes a las 12 aquí. Bueno, tú eres el martes. Pues el martes.